Noticentro 1, CMI. Ministro de Transporte define entidades que pagarán compensación a taxistas por el precio de la gasolina. Un hombre se hizo pasar por vendedor de tintos y abusó de una niña de 5 años. Dos sujetos se hacían pasar por policías para robar a viajeros que llegaban al aeropuerto El Dorado. La ONU revela que los cultivos de coca en Colombia crecieron en un 13% por negativa a negociar con sindicato de futbolistas. Mintrabajo formularía cargos contra la DIMAYOR y Federación Colombiana de Fútbol. Emergencia en Santo Domingo, Antioquia, por deslizamiento de tierra. Las víctimas mortales por el devastador terremoto en Marruecos ya superan las 2.500. De nuevo se activan las alarmas en Hawái. El volcán Kilauea entra en actividad. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Por negativa a negociar con el sindicato de futbolistas, el Ministerio de Trabajo formularía cargos contra la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol. Luisa Fernández, muy buenas tardes. ¿Cuál es el argumento del ministerio? Hola Luisa, muy buenas tardes. Mire, en la mañana de hoy el Ministerio de Trabajo emitió un auto precisamente informando que podría sancionar a la DIMAYOR y a la Federación Colombiana de Fútbol por no aceptar una negociación con el sindicato de futbolistas profesionales, quienes desde hace 4 años entregaron un pliego de peticiones a esas asociaciones, tanto a la DIMAYOR como a la Federación Colombiana de Fútbol. Lo que dice en el auto es que esa sanción administrativa podría llevar multas entre los 5 y hasta los 10 millones de pesos diarios. Además, ese auto será presentado a la Federación Colombiana de Fútbol y también a la DIMAYOR, pero no tendrán derecho ni la Federación ni la DIMAYOR de presentar recursos para defenderse. Nosotros estaremos muy atentos a esta noticia para desarrollar en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Entre tanto, surge una noticia de última hora y es desde aquí, desde el Ministerio de las TIC, donde nos acompaña el ministro Mauricio Liscano. Ministro, usted acaba de anunciar una inversión por parte de las empresas, los operadores y también del gobierno para aumentar la conectividad que hoy está en un 60%. ¿En qué consiste eso? Sí, el anuncio que estamos haciendo es que vamos a llegar a 12 nuevos millones de personas en los próximos 3 años, pero hoy ya vamos a desentrabar 1 billón de pesos que tenían los operadores que no habían gastado para llegar a 1.369 localidades del país. Eso quiere decir que 1.369 localidades van a tener ya conectividad en el transcurso de estos meses, porque las inversiones empiezan a partir de hoy por 1 billón de pesos que no salen del erario público, sino de las arcas de los operadores que estaban en mora de pagarle por parte de obligaciones de hacer al gobierno. Ministro, usted también en las declaraciones habló de la calidad de esa conexión. Entonces, ahorita estamos en 2G y 3G, pero ¿va a pasar o va a aumentar? No todo el país. En estos 3 años tenemos que cambiar las estaciones que tenemos en 3G a 4G y las que tenemos en 2G a 4G. Dentro del pacto que hicimos con los operadores, que tienen que obligar a que antes de que finalice el gobierno, todo el país va a quedar en 4G y en 5G, de acuerdo a la subasta que se entrega en diciembre. Eso quiere decir que ya no tendremos más antenas 2G y 3G, que Colombia todavía tiene alrededor de 26.000 antenas entre 2G y 4G y 3G, perdón. Ministro, dentro de los operadores que se acogen a esta inversión está Tigo Une, que en los últimos días también anunció una crisis. ¿Cómo van a hacer ahí? Ellos tienen igual la responsabilidad de pagarle al gobierno. Ellos ya han entregado garantías sobre esos recursos. Estén en crisis o no, pues tendrán que pagar las obligaciones de hacer, pues porque si no la tienen que pagar los aseguradores. Esas son obligaciones que ellos hicieron en el pasado, y si no lo pueden pagar ellos, pues lo pagarán sus aseguradores, las aseguradoras. Hoy hay una reunión con ellos. Hoy tenemos una reunión con ellos a las 4 de la tarde, exacto. Muchas gracias, ministro. Pues son 2 noticias que desarrollaremos en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Y el ministro de Transporte, William Camargo, anunció que 2 entidades serán las encargadas de la compensación a los taxistas por el precio de la gasolina. Angélica Arango, muy buenas tardes. ¿Qué más dijo el ministro? Así es, Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues en medio de un balance que realizó en horas de la mañana, el ministro de Transporte, William Camargo, confirmó que sobre la compensación de gasolina para el gremio taxista ya hay avances con la Fido Agraria y el Banco Agrario para poder girarle estos recursos a este importante gremio.
En medio de un balance durante los primeros 13 meses de gobierno, el ministro de Transporte William Camargo hizo énfasis en la compensación para combustible del gremio taxista. Ya tenemos un avance con Fidoagraria y el Banco Agrario para dispersar a través de medios electrónicos los recursos que se van a habilitar para los conductores de taxi. Esto se dio tras una serie de días en los que se esperaba una respuesta de parte del gobierno. Esto ya está siendo parte, digamos, de la tarea que tenemos que materializar después del 25 de septiembre. Tenemos ya una inscripción que se abrió para los taxistas, quienes ya están, digamos, actualizando sus datos en el RUN. Hacemos la invitación para que nuevamente se vinculen a este programa, que además les permite tener un restablecimiento de un ingreso que indudablemente puede ayudar un poco en sus finanzas, que han estado maltrechas por el incremento de gasolina. Además, el ministro afirmó que con el gremio de transporte también se están estableciendo mesas de diálogo frente al tema del combustible. Cambiamos de tema, pues hay una preocupante noticia desde el municipio de Soacha, pues la Policía Metropolitana de este municipio capturó a un hombre responsable de abusar de 2 menores de edad dentro de una institución educativa. El hombre entró hasta ese colegio haciéndose pasar por un vendedor de tintos y fue en medio de un descuido de una profesora cuando cometió estos terribles actos. Hay conmoción en el municipio de Soacha. Gustavo Eli Vargas Quiroga, un hombre de 40 años de edad, fue capturado en la comuna 5 del municipio después de ser acusado por el delito de acto sexual con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Los hechos ocurrieron días antes, cuando el sujeto ingresó a una institución educativa con la excusa de vender tintos. Esta persona de 40 años de edad, aprovechando un descuido de los docentes y del cuerpo administrativo de un centro educativo del municipio, ingresa y posteriormente ubica a una menor de 5 años con la cual comete este delito. El sujeto en este momento quedó a disposición de las autoridades. En otras noticias, en inmediaciones del aeropuerto El Dorado, la policía capturó a 2 personas que se estaban haciendo pasar por policías para pedirle documentos a las personas, y en el momento de estas requisas además les decían que les tenían que entregar sus relojes, sus celulares y sus billeteras. Atención a las siguientes imágenes. Un hombre y una mujer estaban aprovechando la movilización de pasajeros en inmediaciones del aeropuerto El Dorado para hurtarlos. Los delincuentes se hacían pasar por policías para cometer el delito. Estas 2 personas son capturadas sin flagrancia, momentos en el cual pretendían engañar a 2 ciudadanos nacionales que llegaban de viaje, haciéndose pasar por funcionarios de la policía. Es de aclararle a la ciudadanía que esta modalidad es muy usual para las personas que toman el transporte de manera ilegal. Esto quiere decir que no utilizan las empresas debidamente identificadas, no utilizan las bahías o el sistema que se tiene en el aeropuerto para tomar el transporte formal. Los delincuentes marcaban a los pasajeros en donde les pedían sus documentos y sus objetos en un factor de oportunidad, la cual le adjudican también un engaño al aducirle que los elementos que porta son ilegales o que es requerida por una autoridad judicial, y de esta manera le despojan de las pertenencias y los engañan. La mujer contaba con anotaciones por diferentes delitos desde sus 18 años. Además, la pareja fue encontrada con un vehículo con placa intercambiada y un arma de fuego sin papeles. Luisa y televidentes, déjenme informarles de otra terrible noticia, pues aquí en la capital del país, la policía y la fiscalía llevaron a la cárcel a 2 abuelos que estarían utilizando a su nieta de tan solo 11 años para grabarla y tomarle fotos pornográficas y después venderlas en estas mismas plataformas. Aberrante caso en la localidad de Antonio Nariño, en el sector de Modelo Sur. A la cárcel fue enviada una pareja de abuelos que serían responsables de someter a su nieta de 11 años a múltiples abusos para vender por medio de plataformas pornográficas sus videos y fotografías. La denuncia fue instaurada por la madre de la joven en un centro de atención integral a víctimas de abuso sexual Caivas de la Fiscalía General de la Nación. La mujer narró que el pasado 2 de abril, tras recoger a su hija en una estación de bus en el sur de la ciudad, se percató de que en el celular de la menor de edad había fotos y videos donde la niña parecía desnuda. Las imágenes habrían sido, al parecer, tomadas por la abuela y el abuelastro de la víctima. Al momento de la captura, los 2 adultos no aceptaron los cargos. Información en poder del ente acusador,
demostrará que el abuelastro, al parecer con autorización de su pareja, habría cometido actos de tipo sexual a la niña. En algunos casos, los vejámenes habrían sido cometidos en presencia de la mujer. La Fiscalía les imputó los delitos de pornografía con menores, proxenetismo con persona menor de edad, actos sexuales abusivos con menor de 14 años y demandas de explotación sexual infantil. Además, producto de una riña que se presentó en la localidad de Rafael Uribe, cuando llegaron las autoridades pudieron presenciar el asesinato de un hombre en plena vía pública. En medio de un establecimiento comercial en la localidad de Rafael Uribe, en el sector del Sosiego, en horas de la noche se presentó una riña. Fueron momentos de tensión entre varias personas que se atacaron con armas cortopunzantes hasta que uno de los hombres resultó herido de gravedad en múltiples oportunidades, quedando tendido sobre la vía pública. Gracias a la información de la ciudadanía se logra la captura de una persona que participó en este hecho. Esta persona tiene anotaciones por hurto agravado y calificado. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Metropolitana de Bogotá logró la incautación del arma cortopunzante. Finalizamos con esta información, pues los accidentes de tránsito siguen en aumento aquí en la capital del país. Según el último informe, en lo corrido de este 2023, ya se han presentado 283 muertes en accidentes de tránsito en la ciudad relacionadas sobre todo con motociclistas. Muestra de esto es el siguiente video en donde se ve como un motociclista choca fuertemente contra un letrero y un parador del SITP. El hombre murió enseguida. Con estas imágenes me despido desde el occidente de Bogotá. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, muchas gracias. Tragedia en Santo Domingo, Antioquia. 3 personas, entre ellas un menor, murieron sepultados por un deslizamiento. A esta hora, los organismos de socorro avanzan en las labores de rescate. Hernán Muñoz, ya fueron identificadas las víctimas. Muy buenas tardes. Luisa, es una verdadera tragedia la que se vive en el municipio de Santo Domingo, en Antioquia. Ya fueron plenamente identificados. La mamá estaba embarazada, el papá estaba cumpliendo años y también murió el niño de 2 años. A esta hora las autoridades avanzan en las labores de búsqueda y rescate en esta zona. Fue una madrugada trágica en el corregimiento Porce del municipio de Santo Domingo, en Antioquia. Un deslizamiento sorprendió a una familia que, según los vecinos, vivía hace 2 meses en este lugar. Lamentablemente allí fallecen 3 personas, 2 adultos, un menor de edad, un pequeño de 2 añitos de vida. Pues estamos muy tristes y conmovidos por esta situación. Actualmente el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres está pues tomando todas las acciones en función pues del acompañamiento, la verificación de la identidad. Según la información preliminar, las 3 víctimas son integrantes de una misma familia. La mujer, al parecer, estaba en embarazo, su esposo estaba cumpliendo años y también falleció su hijo de 2 años. Las autoridades explicaron qué está pasando en medio de las altas temperaturas. A pesar de que seguimos pues anunciando, estamos en el desarrollo de un fenómeno del Niño que pues ya digamos a nivel país pues se viene nombrando. Las lluvias no desaparecen, ha sido como parte del mensaje que nosotros hemos dado, no van a desaparecer las lluvias, es decir que un fenómeno del Niño no inhibe las lluvias. Y hay que recalcar que pues precisamente septiembre se convierte como en el mes de transición. Según el funcionario, este año 14 personas han fallecido en Antioquia durante emergencias asociadas a las lluvias. Y en la Comuna 5, Castilla de Medellín, un conductor de un vehículo particular atropelló a un motociclista y huyó. La víctima en este momento se encuentra hospitalizada y debe ser sometida a varias cirugías. Así fue embestido por este vehículo el conductor de esta motocicleta en la Comuna 5, Castilla de Medellín. El hombre cayó en este andén y sufrió múltiples lesiones. Habitantes de la zona lo auxiliaron. Tiene tibia, peroné, clavícula, le entró aire en un pulmón, pues está inmóvil, completamente inmóvil en el momento. El motociclista, identificado como Marlon Luna, de 47 años, permanece hasta ahora hospitalizado en la clínica bolivariana y debe ser sometido a varias cirugías. Según la familia, el hombre que conducía el vehículo que protagonizó el accidente y que portaba la placa número KHP 120 huyó. Que por favor nos colaboren, que lo identifiquen, que necesitamos, él es de una familia muy humilde. La Secretaría de Movilidad se pronunció y aseguró que el conductor que huyó podría enfrentarse a una investigación administrativa y 2 penales que incluso lo podrían privar de su libertad.
Una es la agravación punitiva por retirarse del sitio en un tipo penal de un incidente vial o un accidente de tránsito, y la segunda es omisión de socorro. Habitantes de la zona exigieron medidas urgentes para este cruce vial que consideran peligroso. La verdad es que es un cruce demasiado peligroso, es algo que presenciamos a diario con este cruce, es muy peligroso. Yo considero que deberíamos de hacer un llamado a las autoridades para que miren cómo pueden solucionar esta situación en la zona. A esta hora avanza el operativo para identificar al conductor que huyó. Y vamos a cambiar de tema porque el Comité Internacional de la Cruz Roja recibió a 3 líderes campesinos que fueron secuestrados por el antiguo Frente Cuarto de las FARC, bloque Magdalena Medio, que específicamente opera en el nordeste del departamento de Antioquia. En el proceso de liberación participó el Alto Comisionado para la Paz y la Defensoría del Pueblo. Recordemos que estas 3 personas fueron secuestradas junto a un cuarto hombre que fue asesinado y que su cuerpo apareció en el municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia. A esta hora, además, con mucha precaución, pero también con hermetismo, avanzan las labores de entrega de los 3 líderes campesinos que fueron identificados como Wilson Cañas, Belarmino Tuberquia y Alonso Angarita. Y vamos a terminar con una información que ha causado todo tipo de reacciones en redes sociales. Se trata del video con la imagen de un campesino del municipio de Anorí, en Antioquia, que llega a la zona urbana con 3 costales de yuca y con un machete los abre y dice específicamente que no tiene primero quien se lo compre y que además no le están entregando un buen precio. Denunció que las grandes legumbrerías de Anorí se las están comprando, por supuesto se las están vendiendo a tiendas de Medellín y no se está valorando al campesinado que tiene que viajar desde veredas lejanas, dejándolos así sin el sustento del día a día. Con esta información nos despedimos. Desde Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Hay preocupación entre la comunidad de Jambaló, Cauca, por la continuidad de los programas sociales del gobierno que se ejecutaban a través del Banco Agrario del municipio, que fue atacado en las últimas horas. Con artefactos explosivos, hombres fuertemente armados incursionaron en la cabecera municipal de Jambaló, atacando la única entidad bancaria de la zona y la estación de policía. El grupo armado hurtó el cajero automático y destruyó la infraestructura de la entidad, por lo que hoy se encuentra sin prestar servicio. En el hecho no se registraron personas heridas. Y en zona rural de Jamundí se registraron combates entre el Ejército Nacional y la estructura Jaime Martínez. Un soldado resultó herido. Valentina Villegas, muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues estos enfrentamientos se presentaron en los corregimientos de San Antonio y Guachinta, en zona rural del municipio de Jamundí. Preocupadas se encuentran las autoridades por esta situación, sin embargo, aseguraron que continuarán trabajando para garantizar la seguridad de los habitantes de este sector. Eran las 5:30 de la madrugada del pasado domingo 10 de septiembre, cuando habitantes de 2 corregimientos en zona rural del municipio de Jamundí empezaron a escuchar ráfagas de fusil muy cerca de sus localidades, lo que generó temor entre la comunidad, que inmediatamente lo reportó a las autoridades. Situación que ha sido atendida de manera oportuna por el Ejército, que se han desplegado todas las capacidades para garantizar la seguridad y el control territorial. Afortunadamente no tenemos afectación de población civil. El comandante de la 3ª Brigada del Ejército Nacional fue quien aclaró la situación y dio un balance de las víctimas. Tropas del Batallón de Alta Montaña número 3 sostienen combates con la estructura Jaime Martínez de las disidencias de la FARC. Como resultado de este combate, tuvimos un suboficial levemente herido. Tras varias horas de combate, el Ejército Nacional logró restablecer el orden en la zona y recuperar la tranquilidad de los habitantes. Y en otras noticias, continúa la intolerancia contra las autoridades en la capital vallecaucana. En el caso más reciente, un ciudadano que se desplazaba en motocicleta y que, al ser requerido por agentes de tránsito a las afueras de un centro comercial en el sur de Cali, empezó a agredir a los agentes de tránsito. En medio del altercado, uno de ellos le quita un arma traumática, evitando que atentara contra su integridad. El ciudadano intenta recuperar el arma en repetidas ocasiones sin éxito, hasta que finalmente llegan uniformados de la Policía Nacional, quienes capturan este sujeto. Afortunadamente, durante el altercado, ninguna de las dos partes resultó herida. Sin embargo, el llamado de las autoridades es para el respeto y la tolerancia en las vías
de Santiago de Cali. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información. Desde Santiago de Cali informó Valentina Villegas para Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Madre e hija asesinadas en Malambo. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. La ONU acaba de confirmar que aumentaron los cultivos de coca en Colombia. Ana María, muy buenas tardes. ¿De cuánto fue el aumento? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. El incremento en las cifras de los cultivos de coca representa un aumento del 13% con relación a 2021. El departamento que más incidió en este aumento de los cultivos ilícitos fue el Putumayo, donde se registraron 20.000 hectáreas. Aumentó en el año 2022 en un 13%, quiere decir que aumentó, pero también quiere decir que se desaceleró si tenemos en cuenta que en el año anterior se había incrementado en un 43%. Pasamos de tener 204.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca a tener 230.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca. Hay cultivos de hoja de coca en 185. Entonces, digamos, esa vieja idea del país inundado de coca no es cierta. ¿Y quiénes están detrás de este aumento de los cultivos de hoja de coca? La ONU advierte que no es posible atribuir el aumento a un grupo específico. Había un momento donde había 3 grupos o algo que podemos describir de manera muy clara. Ahora no es tanto esto, porque hay grupos del interior de estos grupos diferentes. Entonces, la realidad es que es muy compleja. Y como hemos mostrado también, hay igualmente estas bandas pequeñas locales que prestan un servicio u otro. El servicio puede ser transporte, puede ser las compras específicas de cada productor, puede ser también de seguridad, hasta grupos de sicarios. Según el informe, en 2022 la producción potencial de cocaína llegó a 1.738 toneladas, manteniendo la tendencia de aumento que viene desde el año 2013. Desde el centro de Bogotá, Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque un juez condenó a 17 meses de prisión y a una multa de 13 salarios mínimos legales a Luz Fabiola Rubiano, la mujer que llamó simio a la vicepresidenta Francia Márquez. Simio ese que porque puso 1 millón de votos se considera la berraca del paseo. Pobre simio, los simios gobernando. Por este video que se volvió viral en redes sociales, Luz Fabiola Rubiano fue condenada por los delitos de discriminación y hostigamiento por insultar a la vicepresidenta Francia Márquez. Un juez avaló la aceptación de cargos de Rubiano, quien reconoció su responsabilidad en 2 delitos formulados por la Fiscalía, por lo que recibirá una rebaja de la mitad de su condena. A la pena principal de 17 meses de prisión y multa de 13.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes como autora de los delitos de actos de discriminación agravado en concurso heterogéneo con hostigamiento agravado. Segundo, condenar a la señora Luz Fabiola del Rosario de Fátima Rubiano a las penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal. Tras aceptar cargos, la mujer recibió una rebaja de la mitad de la pena, por lo que fue sentenciada a 17 meses de prisión que pagará en libertad, pues se suspende la sentencia dado el monto. Y un adulto mayor fue capturado en Cartagena cuando transportaba una maleta con 9 kilos de droga en su interior. Tatiana Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Se conoce el destino que tendría esta droga? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Han señalado las autoridades del departamento de Bolívar que esta droga iba hacia el municipio de Magangué para así surtir los expendios ilegales en este municipio. La captura fue hecha por uniformados de la policía del departamento de Bolívar en un puesto de control en la vía Sincelejo-Magangué, por donde se movilizaba el adulto mayor con una maleta que contenía 9 kilos de droga. Lo que no sabemos y lo que hemos tratado de recolectar es que esta droga era para el municipio de Magangué para ser distribuida por los microtráficos que operan en el sector. Efectivamente, y gracias a la pericia de nuestros policías y a la malicia indígena, digámoslo así, se logró detectar
Se ubicó la maleta y se ubicó el dueño de la maleta. El abuelo, que se transportaba en un vehículo de servicio público, fue identificado como Rafael Herrera Cardeño, oriundo del municipio de Cáceres, Antioquia, y fue dejado a disposición de la Fiscalía General por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por otra parte, 6 personas fueron capturadas en las últimas horas por la Policía Metropolitana de Cartagena tras cometer un hurto en una comercializadora de medicamentos en el mercado de Basurto. 2 de las detenciones se hicieron en flagrancia. Y la recuperación de una mercancía avaluada en 80 millones de pesos, la incautación de un arma de fuego tipo pistola, 2 proveedores y 3 cartuchos. Importante resaltar que los capturados hurtaban insumos que eran transportados por una franquicia de una reconocida tienda comercializadora de medicamentos. Poco a poco pues iban sustrayendo estos elementos y gracias a la oportuna denuncia de los administradores y las personas que tenían que ver con el control de estos elementos, logramos ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por esta actividad. Las autoridades señalaron que se han reforzado los controles en los establecimientos comerciales para contrarrestar delitos como el hurto. Y en otras noticias, en las últimas horas se fugaron 3 personas que estaban privadas de la libertad en el centro penitenciario de Bellavista. Han señalado las autoridades que tras el aviso de esta situación se logró hacer un plan candado y fueron recapturadas 2 de las 3 personas. Una tercera persona detenida logró escapar y en este momento las autoridades se encuentran realizando la búsqueda. Además, señalaron que se encuentran en toda la investigación para tratar de establecer si estas personas tuvieron ayuda. Lo que se ha conocido hasta este momento es que se las ingeniaron para entrar unas ceguetas al lugar y cortar los tubos de la celda donde se encontraban. Han señalado a las autoridades que en este momento han intensificado la búsqueda para tratar de encontrar al tercer detenido que se escapó de este centro transitorio. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Hay conmoción en Malambo, Atlántico, por el doble crimen del que fueron víctimas una madre y su hija. 2 hermanos resultaron heridos. Jorge Castro desde Barranquilla con la información. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Este es un hecho lamentable que se ha registrado en las últimas horas en el municipio de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla, y que ha conmocionado al departamento del Atlántico, pues las mujeres no tenían nada que ver con los asuntos que se estaban presentando y la diferencia entre un hombre integrante de esa familia con unos desconocidos. Todo comenzó en la noche del sábado cuando hombres armados llegaron a una vivienda del barrio Villa Esperanza de Malambo a hacer un reclamo por el arreglo de una motocicleta. Allí, en medio de una discusión, hirieron a un residente en esa casa. Luego, en la madrugada del domingo regresaron y asesinaron a la mamá y a una hermana del herido horas antes. Otro hermano también resultó herido. El día de hoy, en horas de la madrugada, se presentó un hecho en el municipio de Malambo, donde 3 personas resultan lesionadas con proyectil de arma de fuego. 2 de ellas pierden la vida por la gravedad de las heridas y la otra persona es atendida en centro médico asistencial. Las autoridades tratan de establecer qué fue lo que realmente causó el doble asesinato de las mujeres. De inmediato se dispuso de un grupo de investigadores para recolectar elementos materiales probatorios que nos permitan la identificación y pronta captura de los responsables de este hecho. Invitamos a la ciudadanía a continuar brindando información oportuna a la línea de emergencia 123 de cualquier situación o hecho que pueda perjudicar nuestra convivencia y seguridad ciudadana. Mientras tanto, la alcaldía de Malambo ofreció una recompensa por información que permita la captura de los responsables del doble asesinato. Queremos ofrecer hasta 20 millones de pesos de recompensa por cualquier tipo de información que nos permita capturar el resto de personas que están vinculadas a estos homicidios. El día de hoy vamos a hacer un consejo de seguridad extraordinario con la Policía Nacional para mirar con todas las fuerzas que tenemos en el municipio de Malambo cuáles son las nuevas estrategias para que esas estrategias nos den la captura de estos delincuentes y de otros delincuentes que hoy quieren
atentar o afectar la tranquilidad del municipio de Malambo. Ya son 33 las mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico en lo que va corrido de este 2023. La misma Procuraduría General de la Nación ha llamado la atención por estas 33 muertes, dado que solo 2 casos han sido considerados como feminicidios. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. El terremoto de Marruecos deja hasta el momento casi 2.500 muertos y más de 2.000 heridos. Hay aldeas desconectadas por los escombros que quedaron en varias carreteras. Varios países enviaron ayuda para continuar con los rescates. Los equipos de rescate marroquíes continúan este lunes sus esfuerzos para encontrar supervivientes y asistir a los cientos de personas cuyas casas quedaron arrasadas por el sismo de magnitud 6,8. Los rescatistas aceleraron la búsqueda de posibles sobrevivientes después de que España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos enviaran equipos de ayuda. El terremoto, el más grave en el reino desde hace más de 100 años, devastó el viernes por la noche pueblos enteros en la región situada al suroeste de la turística ciudad de Marrakech, en el centro, y causó 2.497 muertos hasta ahora y 2.476 heridos, según el último balance oficial publicado este lunes. Hoy ya comienza a notarse la escasez de alimentos y la destrucción de las carreteras de acceso a las aldeas más remotas está dificultando los esfuerzos de las autoridades marroquíes para dirigir la ayuda a algunas de las regiones más afectadas de todo el país. La cumbre G20 se llevó a cabo en Nueva Delhi y concluyó tratando 2 temas importantes para ayudar al planeta: el cambio climático y la guerra en Ucrania. Analistas interpretan el encuentro como un logro diplomático para India. La cumbre, en donde se reunió el grupo de las 20 mayores economías, finalizó de manera positiva, logrando un consenso entre los jefes de Estado en India, en los que se hablaron de 2 temas claves. Uno de ellos es la guerra en Ucrania y el segundo es el cambio climático. Frente al primer tema, condenaron los abusos de derecho internacional a Rusia. Por otro lado, los líderes del G20 acordaron triplicar la capacidad energética global en las energías renovables de aquí al 2030 y aceptaron que es necesario reducir progresivamente las energías fósiles, cuya industria es la que más libera dióxido de carbono en la atmósfera, pero aclararon que debería hacerse de acuerdo con las circunstancias nacionales de cada país. También recordaron el compromiso anteriormente firmado con las Naciones Unidas, que marca el objetivo global de descarbonizar la economía de aquí al 2050 para evitar el sobrecalentamiento de la Tierra. También mencionaron que el mundo necesita un total de $4 trillones anuales para financiar la transición energética, dándole prioridad a las energías renovables. El volcán Kilauea de Hawái, uno de los más activos del mundo, volvió a entrar en erupción, arrojando fuentes de lava de más de 24 metros de altura. Este volcán se encuentra retirado de la población. Por el momento, la lava está en la cima de la montaña y no representa una amenaza para las comunidades locales. Pero según la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái, los gases volcánicos podrían ser un problema para las personas. Fuertes lluvias torrenciales inundaron el este de Libia tras el paso de la tormenta Daniel, dejando 150 personas muertas y daños materiales en infraestructura. Equipos de rescate fueron enviados, pero no ha sido fácil el acceso, por lo que cientos de habitantes siguen atrapados. Como muestran las imágenes, los fuertes arroyos se llevan todo a su paso. Y miles de chilenos marcharon en Santiago en conmemoración a las víctimas tras cumplirse 50 años del golpe de Estado al gobierno democrático de Salvador Allende. Este acto marcó el comienzo de 17 años de un régimen dictatorial que dejó más de 40.000 víctimas directas entre encarcelados, desaparecidos, torturados y asesinados, por lo que sigue la búsqueda de justicia y verdad para las víctimas de la dictadura. El huracán Lee, de categoría 3 ahora, pone en alerta a Estados Unidos. Con vientos máximos sostenidos de 190 kilómetros por hora, Lee empezaba a provocar peligrosas olas y corrientes de resaca en algunas partes de la costa sudeste de Estados Unidos. Se espera que en los próximos días se den condiciones peligrosas en las playas de zonas de la costa este, a medida que el ciclón tropical avance por el Atlántico, según los meteorólogos.
Y Ucrania anunció la recuperación de una plataforma de petróleo y gas en el Mar Negro que Rusia controlaba desde el 2015. La estructura está a medio camino entre la península de Crimea, anexionada por Moscú, y la costa de la región suroccidental de Ucrania, de Odessa. La inteligencia militar ucraniana califica como inédita la operación en la que se recuperaron las plataformas y aseguraron que capturaron trofeos valiosos como misiles y un radar. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque la alcaldesa Claudia López acaba de lanzar una fuerte crítica tras el ataque a un CAI en el noroccidente de la capital. Diana Giraldo, ¿qué dijo la alcaldesa? Buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues a propósito del ataque que se registró este fin de semana contra el CAI de la policía ubicado en la localidad de Bosa, La Gaitana, pues la alcaldesa Claudia López se refirió a este hecho terrorista y aseguró que los miembros de la primera línea están auspiciados por candidatos a la alcaldía de Bogotá. Dice que hay claros intereses políticos detrás de este ataque que sufrió esta instalación de la policía en la localidad de Suba, donde, recordemos, durante el día se realizaron actos conmemorativos a los jóvenes lesionados durante las protestas registradas el 9 de septiembre del 2020. Eso lo rechazan todas las víctimas y familiares. Eso lo rechaza Bogotá. Todos queremos justicia, justicia, no violencia. Queremos reparación, reparación, no violencia. Queremos que nunca vuelva a ocurrir, no que se siga impugnando esta pugnacidad violenta entre jóvenes y autoridades. De manera que sí, ese acto de la primera línea y todo Bogotá y toda Colombia sabe quiénes fueron los financiadores, quiénes fueron los promotores políticos de confrontar a los jóvenes con las autoridades. Y creen que porque eso les funcionó para una campaña una vez, les va a funcionar otra vez. No sean politiqueros, oportunistas, violentos. Respeten a las víctimas, respeten a Bogotá, que quiere justicia, claro. Que quiere que eso nunca vuelva a ocurrir, que quiere reparación, lo que no quiere es violencia. Muy bien, la alcaldesa hizo esta dura declaración durante la inauguración de la manzana número 20 del Cuidado en el barrio La Fragua, en el sur de Bogotá. Información que originamos en directo, Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.